¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo en Facebook de la revista Proceso. Hoy me da muchísimo gusto que me acompañan en esta transmisión mis compañeros Gloria Leticia Díaz. Gloria, bienvenida a esta transmisión en esta noche. Gracias, buenas noches. Y Jorge Carrasco, compañero también de Proceso. Bienvenido, Jorge. Claro, buenas noches. Y bueno, vamos a abordar hoy temas que publica la revista Proceso en la edición de esta semana. La portada principal está dedicada a Alfonso Durazo, el próximo secretario de Seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, que aborda, en efecto, pues cuál es el objetivo, Jorge, de esta Secretaría de Seguridad, no de Seguridad Pública, y lo percibo titubeante porque dice él, aún no sabe con qué se va a encontrar al inicio del gobierno una vez que esté dentro de las entrañas del monstruo. Cuéntanos esta entrevista, por favor. Y muy cierto que no conocen, todavía no tiene la dimensión del tamaño del monstruo, el tamaño del problema que van a enfrentar, ¿no? En primer lugar, en la entrevista que hicimos nuestra compañera Patricia Dávila y yo, deja muy claro un tema que en sí mismo es preocupante. Vamos a ver, de acuerdo con lo dicho por Alfonso Durazo, una gran concentración de poder. Sin duda. Bien anotabas, Álvaro, es una Secretaría de Seguridad, no es una Secretaría de Seguridad Pública como la que tuvieron los gobiernos del PAN, sino que será una Secretaría de Seguridad en donde va a tener, por supuesto, toda la función policial, la labor policial, Policía Federal, prisiones federales, pero también va a tener dos instrumentos muy importantes, el CISEN, o lo que quede del CISEN, y esta nueva agencia de investigación que dice el propio Durazo que se va a crear en lugar del CISEN. CISEN, exacto, uno. Y dos, el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este es un ente que existe desde hace más de 30 años, ¿sí? Pero que es muy importante en términos de coordinación política. Es decir, es el instrumento que tiene el gobierno federal para negociar con los gobiernos estatales y municipales en la idea de transmisión de recursos. Sí. Entonces va a tener también esta interlocución política, ¿no? Que ha estado en manos del secretario de Gobernación, ahora la va a tener él. Y va a tener incluso asuntos como el Senapred y Protección Civil. Entonces estamos hablando de una Secretaría de Seguridad, no de Seguridad Pública. Entonces ahí vamos a tener un supersecretario. Es una supersecretaría. Él no prefiere no denominarla así. Así es, cuando le preguntamos, dice, bueno, sí, es cierto, es una gran área, un gran aparato administrativo, ¿no? Pero en la práctica va a ser un gran poder político concentrado en una sola persona. Y bueno, también un secretario de esto es un funcionario político. El problema está justamente en la operación. ¿Cómo va a hacer para concentrar, para echar a andar este tema que creo que es uno de los grandes temas, de los grandes retos que tiene el próximo gobierno? Sin duda. Un secretario de seguridad más poderoso de lo que fue en su momento Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón, personaje obsesionado con la violencia, con la declaratoria de guerra que después se arrepintió. Efectivamente, más control, más fuerza, más recursos, va a tener los hombres, va a tener a los hombres, a los policías federales, va a tener el aparato administrativo, va a ser un gran control político concentrado. Con una diferencia, Gloria, que no vienen con el discurso de guerra, evidentemente, que es el enfoque distinto. Exactamente. Y la pregunta que yo te haría, porque aquí sí me llama la atención de un personaje que, bueno, yo nunca lo he visto con el talante como para asumir un tipo de secretaría de ese tamaño, ¿no? Sí. O no sé ustedes cómo lo ven. Bueno, eso es parte de lo que también en el reportaje, en la entrevista se señala, porque en efecto hay que recordar la trayectoria de Alfonso Durazo, que viene del PRI, un personaje que fue secretario particular
de Luis Donaldo Colosio hasta su asesinato, que fue jefe de comunicación social de la Secretaría de Gobernación con Esteban Moctezuma, que fue luego en su trayectoria secretario particular y vocero de Vicente Fox, hasta que rompió como consecuencia de la aspiración presidencial de Marta Sagún. ¿Pero qué sabe de seguridad pública? También le preguntan. Le preguntamos y dice, bueno, tengo 2 años y medio, hace 2 años y medio que ahora presidente electo López Obrador me propuso el tema y desde entonces me puse a conversar con expertos y con policías del tema, policías y todo. Pero evidentemente no es suficiente. O sea, el gran tema, y lo sabemos, que en todas las corporaciones policiales o militares hay un elemento central que es le llaman el ascenso que tienen los jefes sobre los subordinados. Y ese va a ser un gran problema que va a tener Durazo. Sí, porque un tema que también llama mucho la atención y que ha sido un reclamo de algunos familiares de víctimas de desaparecidos, por ejemplo, víctimas de la violencia de estos 12 años, ha sido que el tema de la reconciliación se deposite en un personaje encargado de la seguridad y con todo este poder. O sea, ¿cómo lo ves tú, Jorge, en ese sentido, ¿no? O sea, a mí me parece, bueno, las mismas víctimas no lo ven como que el personaje o el cargo adecuado para atender ese tema de las víctimas. No tiene sentido en términos de reconciliación nacional. Si bien es cierto, él va a descansar el tema en Loretta Ortiz, la esposa de Francisco Ortiz Pinchetti, pero al final es el de las tomas de decisiones políticas, él las va a tomar. Y en efecto estamos hablando del diseño que traen, o sea, una Secretaría de Seguridad, no de Seguridad Pública, una Secretaría de Seguridad que al mismo tiempo va a tener la tarea de promover o buscar la reconciliación. Sí. Es algo que ese enfoque en sí mismo no tiene sentido. Parecerá contradictorio, aunque ustedes le preguntan, Patricia Dávila y tú, Jorge, compañeros que lo entrevistaron el viernes de la semana pasada, compañeros que son dedicados, expertos, especializados en los asuntos judiciales y de seguridad del país, y también le preguntan a Alfonso Durazo qué con las víctimas, qué con la reconciliación, y en efecto pareciera o es contradictorio, pero también tiene respuestas al respecto. Tiene una respuesta que nos llamó mucho la atención porque también en primera instancia contradice el discurso de López Obrador. López Obrador desde el primer foro, se acordarán ustedes, que pidió perdón de antemano, ¿no es cierto? Sí. Y Alfonso Durazo lo que nos dice en la entrevista es que justamente lo que ha vivido en estos foros que le han tocado, con el testimonio directo ya cerrado, no con cámaras, de los familiares, dice la cosa está muy difícil y evidentemente el perdón debe estar anticipado por la justicia. Así es. Eso es muy, muy importante. O sea, sí no sé si es un quiebre, pero queda muy claro que hay una visión distinta de lo que ha dicho el presidente electo. En este número de proceso hay este trabajo de Jorge Carrasco y de Patricia Dávila, y hay otros que se refieren también a este proceso de pacificación que está iniciando por parte del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En el número de proceso de esta semana, además de lo ya platicado por Jorge Carrasco, en este asunto de la pacificación, hay materiales, además, por ejemplo, el desastre de los foros por la pacificación, un reportaje de nuestra compañera también, Marcela Turati, y viene un trabajo muy relevante que es el cintillo de la revista Proceso sobre una campaña orquestada al más alto nivel por instituciones de la República sobre el caso Ayotzinapa, que es reportada en Proceso por nuestra compañera Gloria Leticia Díaz, que se ha especializado en asuntos de derechos humanos
y en este caso de las víctimas de la violencia y de manera particular de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y hay, Gloria Leticia, una estrategia al más alto nivel para que haya garantía de impunidad a los implicados en el caso de Ayotzinapa. ¿Qué es lo que tú reportas en proceso? Bueno, para empezar, la estrategia viene desde la misma Presidencia de la República, desde el mismo presidente Enrique Peña Nieto. Hay una estrategia para que esta sentencia garantista que se emitió el 31 de mayo pasado, sí, del Tribunal de Tamaulipas para crear la Comisión de la Verdad, ¿no? Un tribunal de circuito, se crea, este tribunal, a través de esta sentencia, crea una comisión de investigación para la verdad y la justicia en el caso de Ayotzinapa. Y esta sentencia se emite a partir de que el análisis que hacen los magistrados del tribunal advierten que, bueno, que todo es un desastre, que la investigación que se hizo no hubo garantías de ningún tipo, ni para víctimas, ni siquiera para los indiciados, ¿no? Que estamos hablando de cerca de 130 personas que están siendo procesadas por este caso, y de esos 130, solo 65 están directamente relacionadas o las está relacionando la autoridad con la desaparición de los jóvenes. Entonces, cuando los magistrados advierten que hay un desastre, dicen, la única manera de revertir todo esto es a través de una comisión de investigación especializada. En la que participen los familiares de las víctimas, sí, por cierto, claro, ¿no? Que no sería en un carácter investigativo, sino como un tipo de contrapeso para el Ministerio Público, que es lo que no ha tenido hasta ahora la Procuraduría General de la República, no tiene ningún contrapeso para poder determinar cómo hacer las investigaciones, a quién entrevistar, hasta dónde llegar, etcétera, ¿no? A pesar de que recordemos que vinieron por parte de la Comisión Interamericana expertos, este grupo interdisciplinario de expertos, y que además ha participado el equipo argentino de antropología forense. A pesar de que han existido estas instancias internacionales que bien han indicado, por ejemplo, que el caso de la verdad histórica, esa de que hablaba de que los jóvenes habían sido ejecutados, incinerados y sus cenizas vaciados a un río, que eso no podía haber sido posible. A pesar de ello, la PGR ha mantenido judicialmente el caso. O sea, que eso es lo más grave. O sea, hay todos los elementos en contra, pero ahí lo mantiene, ¿no? Y en estos, lo que ha hecho ahora los diferentes, más o menos 10 instancias de gobierno, es interponer secretarías mismas, la Secretaría de Defensa, de la Marina, de la Secretaría de Salud, de la Cámara de Diputados, la CEAB, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? Lo que han hecho es tratar promover recursos, ¿no? Promover recursos como terceros extraños a juicio, que es una figura para aquellas personas que, por ejemplo, cuando te tumbaron tu casa y por un tema judicial y no te llamaron a juicio, entonces vas y reclamas, ¿no? Pero aquí, como ellos no tendrían por qué haber sido llamados porque son autoridades. O sea, ¿desde qué punto de vista tendrías que haber sido llamado a juicio cuando eres parte de todo este entramado, ¿no?, judicial finalmente, ¿no? Entonces resulta que el secretario de la Defensa, por ejemplo, es defendido por todo el aparato de justicia de la Secretaría de la Defensa, por la Unidad de Asuntos Jurídicos, y estos mismos abogados que lo defienden a él de manera personal están defendiendo a, por lo menos, hemos identificado al menos unos 3 soldados que tuvieron participación activa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y ellos están impugnando o tratando de revertir esta sentencia histórica de los magistrados de Tamaulipas para que no se sepa la verdad, para que ellos no sean sometidos a ningún interrogatorio en esta comisión de investigación, y que tampoco las instalaciones militares sean revisadas, como han solicitado desde 2014 los padres y madres de los desaparecidos, ¿no? Es que esta es de enorme relevancia, esta sentencia primero, y lo relevante de revelar, como lo ha hecho Gloria Leticia Díaz, que instituciones del Estado están promoviendo amparos ante el Poder Judicial, ante una sentencia que es definitiva, pero que va a llegar a la Corte. Está
destinada a llegar a la Corte, aún hay algunos que interpretan que ni siquiera tendría que llegar a la Corte. Así es. Decir, ya es una sentencia que tendría que ser acatada. Llama la atención, en efecto, esta estrategia de defensa, ¿no? Van a buscar. Y esto está relacionado también con algo que nos comenta Alfonso Durazo en una entrevista, que es la Ley de Seguridad Interior. Sí. Es decir, estamos hablando del papel que han jugado y que van a jugar los militares en el tema de seguridad pública. En un principio, recordarán, todos sabemos que la declaración o la propuesta era que los militares salieran de las tareas de seguridad. Dicho por Alfonso Durazo, pues sí, pero no, es decir, no va a ser tan fácil, se va a llevar algún tiempo. De entrada están hablando de 1 año y medio para crear cuerpos policiales y entonces va a ir reemplazando poco a poco a los militares, lo cual es muy difícil también, pero bueno. Pero el tema de la Ley de Seguridad Interior está, por supuesto, vinculado al tema de Ayotzinapa, es decir, hasta dónde los militares van a seguir actuando en tareas de seguridad pública, porque hay que recordar una cosa, la ley está vigente. Así es. Sí. No se ha aplicado ninguna declaratoria de seguridad interior, porque Peña Nieto se comprometió a no hacerlo hasta que la Corte resolviera la constitucionalidad. Pero la ley dice que los militares tienen capacidades ahora y facultades para hacer investigaciones de delincuencia organizada. Es decir, están investigando. Entonces, la ley está vigente. Creo que es un tema que aquí no lo rodearon, saben que es un tema muy difícil, ¿no? Y tienen una salida, digamos, institucional fácil, en el sentido de que, bueno, vamos a esperar a que dice la Suprema Corte. Pero hay quienes tienen la posición de que no, o sea, la posición puede ser derogar la ley. Claro, porque eso además es una demanda que se ha hecho desde la sociedad civil, ¿no? Y es algo que se les planteó cuando eran candidatos, a los candidatos presidenciales se les planteó desde el principio. O sea, la salida no es tanto, bueno, puede ser que la Corte tome una decisión, pero el próximo presidente tiene las facultades para derogar una ley que a todas luces no nada más es inconstitucional, sino contra todos los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Que es algo que México siempre ha estado alegando en que es uno de los baluartes, de México es precisamente esa militancia a nivel internacional por los derechos humanos, y a nivel interior pues eso no pasa, ¿no? No tenemos esa garantía como ciudadanos. Este es un tema quizá de uno de los retos principales del gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre y que sigue siendo abordado en la revista Proceso en el número de esta semana y seguramente en los que vienen. Les damos las gracias, Jorge. Muchas gracias. Gloria Leticia Díaz, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.